En este video te explicaré cómo avanzar con el diseño de la caja de protección del sistema de transmisión de potencia. En el panel de documentos recientes se muestra la vista previa del diseño de la caja que se realizó en el video anterior. Abriremos el archivo para continuar trabajando en su diseño. Al observar la figura, debemos imaginar cómo debe culminar esta caja para que pueda alojar al sistema de transmisión. De la forma como está dibujada, es imposible meter a los engranajes. Una opción es dividir esta pieza en dos piezas iguales y cortadas de forma transversal, tal como aparece el plano XY en este momento. De esa forma, abrimos las dos tapas, colocamos los engranajes y luego los unimos. Por lo tanto, necesitamos construir elementos de unión. Si queremos que no se abra nunca hasta que falle, debe ser una unión soldada. Si queremos que se abra cada cierto tiempo para reparaciones y mantenimiento, debe ser una unión atornillada. Para este caso, vamos a elegir una unión atornillada. Entonces debemos construir orejas de sujeción para poder construir los agujeros de los tornillos. Usando el cubo de navegación, pondré la vista frontal y luego haré un enfoque total para ver mejor la pieza. Aquí voy a decidir la cantidad de elementos de sujeción que voy a construir. Para esta pieza serán 3. 2 al costado del cilindro del tornillo sin fin y una en la parte superior del cilindro de la rueda dentada. La primera extensión la diseñaremos usando el extremo derecho, según nuestra posición actual. Activamos la posición isométrica de la pieza usando el cubo de navegación y luego haremos clic en la superficie del extremo derecho del cilindro. Esto es para que aparezca el menú de opciones. En este menú seleccionamos la opción para crear un nuevo boceto. Para facilitar el diseño del boceto haremos un enfoque en la parte donde lo vamos a construir. Primero debemos construir un arco, así que seleccionaremos el arco que se forma con un punto en el centro. Seleccionamos el centro del cilindro y nos desplazamos hasta su contorno. La idea es que la longitud sea la misma que la del radio del cilindro, que es 16 milímetros. En este caso ese valor lo vamos a dejar igual. Usando la tecla del tabulador vamos a cambiar al otro valor del ángulo y le vamos a poner 100 grados. El arco debe tener una abertura de 20 grados, para ello debe tener 10 grados más que 90 en su primera medida, por eso es 100. Y luego presionamos la tecla Enter para aceptar este valor. Ahora me voy a desplazar hacia la derecha y voy a ingresar el valor de 20 grados. Presionamos Enter y ya tengo mi primera curva. De los extremos de este arco trazaremos líneas verticales hacia arriba de 25 milímetros de longitud para poder formar la figura geométrica cerrada que será nuestro boceto. Así que voy a activar la función línea y construyo la primera. Hago clic en el extremo izquierdo de este arco, me desplazo de forma ortogonal hacia arriba y voy a ingresar en el valor 25 milímetros. Presiono Enter y ya tengo la primera línea. Ahora me desplazo hacia la derecha siguiendo la línea de construcción que me sugiere el programa hasta cerrar la figura en el segundo extremo del arco. Finalizamos el boceto y activamos la operación de extrusión. Como ven, se activa la figura recién creada. Vamos a cambiar la dirección de la operación porque está al otro costado y le vamos a indicar que la extrusión la haga hasta la siguiente superficie. Vemos que esto es correcto, así que aceptamos haciendo clic en OK. Ahora vamos a crear un agujero para un tornillo en esta superficie. Nos acercamos hasta que su contorno cambie de color y la seleccionamos. En el menú que aparece, elegimos la opción para crear un nuevo boceto. Hacemos un enfoque en la zona de construcción y vamos a crear un punto donde vamos a construir el agujero del tornillo. Así que seleccionamos punto y nos ubicamos dentro de esta superficie recién creada. Y usando la tecla del tabulador vamos a poner -7 en el eje X y 7 milímetros en el eje Y. Presionamos Enter y el punto se habrá formado. Finalizamos el boceto y activamos la función agujero para tornillos. Nos acercamos hasta el punto creado y al cambiar de color lo seleccionamos. En la ventana de configuración vamos a seleccionar para este tornillo la norma DIN y las dimensiones del tornillo las vamos a modificar según nuestros requerimientos de diseño. Y si todo es correcto, aceptamos haciendo clic en OK. Con esto ya tenemos una de las extensiones terminadas. Para no repetir todas estas operaciones en el otro extremo, usaremos la función espejo. Usamos el orbitador para ubicar la pieza en una posición que podamos visualizar la creación del otro extremo. Ahora vamos a activar la función espejo que se encuentra en el panel de patrones. Al hacerlo, y por defecto, aparece activa la opción que nos permite seleccionar características individuales, que es nuestro caso. La otra opción es solamente para un sólido. Es nuestro caso porque se trata de un sólido y un agujero. Así que vamos a acercarnos a la pieza
y vamos a seleccionar el sólido y el agujero. Si hubiera más piezas, seleccionamos más. Ahora debemos seleccionar el plano que usará como espejo esta función y que para este caso es el plano YZ. Lo seleccionamos y como puede ver la pieza gemela se ha creado. Para terminar, aceptamos la operación y hacemos clic en OK. Ahora vamos a construir la sujeción de la parte superior. Esta superficie debe tener un perfil en forma de una curva suave que caiga al contorno de la parte superior de este cilindro. Así que vamos a usar 3 círculos que sean tangentes para construir nuestro boceto. Primero nos acercamos al plano XY que tenemos visible desde el comienzo de este video. Lo seleccionamos y activamos la función para crear un nuevo boceto. Cuando necesitamos construir bocetos en planos que atraviesan sólidos, se debe usar la función corte de gráficos que se encuentra en el menú inferior y que voy a activar en este caso. Ahora, para poder hacer la construcción del boceto debemos tener líneas de referencia o de construcción. Para este caso, como se trata de círculos, necesitamos 2 líneas o curvas para poder ubicar su centro. En este caso vamos a proyectar el contorno del cilindro y el eje Y que lo seleccionamos de la carpeta origen del panel del modelo. Ahora que ya tenemos las líneas de referencia, vamos a construir el boceto. Activamos círculo, nos acercamos a la intersección, aparece una cruz de color amarillo, la seleccionamos y construimos el círculo de 30 milímetros de diámetro. Luego construimos 2 círculos a los costados, de 20 milímetros de diámetro cada uno, en cualquier posición. Ahora vamos a usar la función tangente que se encuentra en el panel de restricciones. Seleccionamos el círculo de 20 y luego el círculo de 30. Ya están tangentes los dos. Repetimos ahora para el otro círculo. Seleccionamos el círculo de 20 y luego el círculo de 30. Este mismo proceso lo vamos a repetir para los círculos pequeños con el cilindro. Ahora seleccionamos el círculo de 20 y luego el contorno del cilindro. Repetimos el proceso para el otro círculo y ya tenemos los círculos tangentes entre ellos y con el cilindro, que es lo que queríamos. Ahora vamos a usar la función recortar para construir la silueta que hemos imaginado para esta sujeción. Recortamos los extremos de la parte izquierda, luego las partes internas del círculo más grande y finalmente los extremos de la parte derecha. Para completar la figura, vamos a construir un arco que una los 2 extremos de esta silueta. Activamos arco con un punto en el centro. Hacemos clic en el centro del cilindro y luego unimos el extremo izquierdo con el extremo derecho. Finalizamos el boceto y activamos la función extrusión. Seleccionamos una operación simétrica y la longitud de la extensión la dejamos en 10 milímetros. Aceptamos presionando OK. Ahora seleccionamos la superficie recién creada y hacemos clic. En el menú que aparece vamos a seleccionar un nuevo boceto. Hacemos un enfoque en esta zona de construcción y vamos a empezar creando un punto porque vamos a hacer un agujero. Nos ubicamos dentro de la superficie y usando el tabulador vamos a poner 0 en el eje X y 76 en el eje Y. Finalizamos el boceto y activamos la función agujero de tornillo. Nos acercamos al punto y al cambiar de color lo seleccionamos. Como las medidas del agujero son las mismas de los 2 anteriores que ya hemos creado, solamente hacemos clic en OK, aceptamos y terminamos. Finalmente vamos a dividir la pieza. Abrimos la carpeta de sólidos que está en el panel de modelo y vemos que hay uno solo y es el que acabamos de terminar. En el panel de modificaciones vamos a activar la función dividir. Por defecto está activa la operación para dividir una superficie. Así que vamos a seleccionar la operación para dividir un sólido que está en la parte inferior. Nuestra pieza se selecciona, como puede ver, y ahora debemos seleccionar el eje que se usará de división. Para este caso es el plano XY, que está visible. Así que lo seleccionamos y luego aceptamos la operación. Como puede notar, en la carpeta de sólidos de la venta del modelo ahora aparecen 2 sólidos. Si le quitamos la visibilidad al plano, vemos que nuestra pieza está dividida de forma simétrica, que fue el objetivo de este diseño. Pues bien, eso es todo en este video. No dejen de compartirlo, darle manito arriba si te gustó o déjame un comentario. Nos vemos en el próximo video, donde veremos el ensamblaje final de estas piezas.